28 de febrero de 2006, 17:17 horas. Entrada 60. El sol caía a plomo en la cubierta del Karen Kibis, rebotando sobre las planchas de acero del casco del buque. Totalmente inmóvil, pendiente de la reacción de los tripulantes, notaba correr el sudor por mi espalda, sin saber exactamente si era por el calor o por el miedo. El aspecto de aquellos hombres no podía ser más desconcertante. La mitad de ellos, por lo menos, tenía un inconfundible aspecto asiático, mientras que la otra mitad parecía una delegación de la ONU realizando una gira mundial. Cautelosamente levanté las manos, mostrando que no llevaba nada en ellas, y les saludé con un tímido buenos días en castellano. Ni una mueca cruzó sus rostros. Probé a presentarme en inglés, luego en el galego, luego en portugués y luego en francés, agotando todos mis idiomas conocidos, no obteniendo ni un arqueo de cejas por respuesta. La situación empezaba a ser ridícula. Éramos sobre una docena de personas en la cubierta del barco, conociéndonos al sol del mediodía y mirándonos fijamente sin hacer ningún gesto. Lo peor del asunto es que yo estaba del lado equivocado del cañón de los fusiles y empezaba a sentir calambres en los brazos, tras 5 minutos con las manos en alto. De pronto, apartando a unos cuantos marineros, apareció un individuo corpulento, de mediana edad, de un aire indefinidamente eslavo, vestido con una gruesa chaqueta de paño y con una espesa barba dorada perlada de restos de comida. Por el gesto del respeto que le dedicaban un par de marineros, supuse que debía de tratarse del capitán de lo que fuera que fuese el Karen Kibis, al que me estaba arrepintiendo de subir cada vez más según pasaban los minutos. Cuando llegó a mi altura, se plantó con los brazos en jarras y me contempló de arriba abajo durante un buen par de minutos, pensativo. Finalmente debió tomar algún tipo de decisión porque le ladró un par de frases en un idioma absolutamente desconocido para mí a los tipos que me estaban encañonando, que bajaron las armas. Dando un par de pasos al frente, me tendió unas manos grandes como jamones y me la espachurró a las mías entre ellas mientras se obsequiaba con una enorme sonrisa. El ambiente en la cubierta se relajó ostensiblemente. Del alivio que sentí, yo casi ni quiero hablar. El hombretón se presentó en un inglés con marcado acento eslavo. Su nombre era Igor Ushakov, ucraniano y capitán del Karen Kibis, y me daba la bienvenida a aquel montón de chatarra. Antes de que se diese cuenta, fui rodeado de un montón de marineros que me palmoteaban la espalda y se dirigían a mí en medio de enormes sonrisas, hablando media docena de idiomas absolutamente incomprensibles. Afortunadamente fui rescatado a tiempo por el capitán Ushakov, que me salvó de ser aplastado por las muestras de afecto, pegando un par de gritos con su potente vozarrón. Mientras las preguntas se agolpaban en mi cabeza, me condujo al interior del barco, al tiempo que un par de marineros descendían al corinto para subir a un lúculo que no paraba de maullar, desesperado, con el cuello estirado hacia arriba. Una vez que llegamos a su camarote, fui consciente de que había interrumpido su comida con mi llegada. Con un gesto me invitó a sentarme en su mesa. Antes de que me diese cuenta, tenía delante un plato de algo, que siendo muy tolerantes, podríamos definir como un estofado de carne y de un vaso lleno de cerveza fría. Mientras me abalanzaba sobre la comida como un lobo, Ushakov no dejó de contemplarme con aspecto pensativo. Al cabo de un rato, cuando me estaba peleando con los últimos restos del sorprendentemente rico estofado, comenzó a hacerme preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Cuánta gente me había encontrado por el camino?
Retrepándome satisfecho en la silla, comencé a narrarle la historia de mi vida durante los 2 últimos meses. Parecía interesarle más la situación actual de la Boca de la Ría antes que mis apuradas aventuras con esos monstruos, pero me estuvo escuchando educadamente hasta el final. Entonces llegó mi turno de hacer preguntas. El barco se llamaba Zaren Kibis y tenía bandera de conveniencia de las Bahamas, aunque realmente su armadora era griega y sus propietarios un conjunto de empresarios estonios. Estaba cargado con 40.000 ton de bobinas de acero y llevaba fondeando más de un mes en la ría de Vigo. La mayoría de la tripulación eran de nacionalidad filipina o pakistaní, como en la mayor parte de los cargueros internacionales de hoy en día, por otra parte, y el resto de una colección de países del tercer mundo. De aquel barco, el único marino profesional era el capitán y su primer oficial, otro ucraniano, y se dirigían a la marinería en una mezcla de tagalo y urdu, según fuesen filipinos o pakistaníes los interpelados. El resto era una mano de obra barata, en un cascarón que no pasaría ni una revisión técnica sumamente indulgente. Un buque basura, en definitiva, como tantos cientos de miles que cruzan anualmente las aguas de todo el mundo. Que cruzaban, mejor dicho. Con un gruñido, el capitán Ushakov se levantó de la mesa y se dirigió a un aparador, de donde sacó una botella de vodka ucraniano y 2 vasitos de cristal, pequeños y finos. Sirvió 2 generosos chorros en los vasos y me pasó uno de ellos, mientras se rascaba la cabeza, como rebuscando en su sonoro inglés la manera de continuar con la historia. Entramos en la ría de Vigo justo antes de que se cerrasen los puertos de toda la Unión Europea. Comenzó su relato. En aquel momento aún no se había decretado el orden de concentrar a toda la población en los puntos seguros, así que en principio no vimos nada fuera de lo común. De todas formas, Vigo era el primer puerto que veíamos en casi 2 semanas de navegación, así que estábamos deseosos de bajar a tierra para enterarnos de qué demonios estaba pasando. ¿2 semanas? Le interrumpí. ¿De dónde demonios venía el Zaren Kibis? No me lo podía creer. Por lo que me estaba contando aquel hombre, mientras el mundo se estaba yendo al carajo, él y su tripulación estaban navegando a través de medio mundo, ajenos a todo lo que estaba sucediendo. Del puerto de Busan, en Corea del Sur, me respondió. Nuestro destino era el puerto de Rotterdam, pero tuvimos que recalar en Vigo por una avería en el eje del motor, tras cruzar una borrasca a la altura de Canarias. Masculló con su encogimiento de hombros mientras alargaba el brazo para servir otra ronda de aquel vodka explosivo. ¿Y desde aquel momento os quedasteis aquí?, pregunté atónito. ¿Por qué demonios no salisteis cagando leches cuando visteis lo que estaba sucediendo? ¿Hacia las Canarias, por ejemplo? No podíamos. ¿No podíais? No puedo cambiar la ruta del barco sin una autorización expresa de la compañía. Es una política de empresa. Pero si tu empresa ya no existe, le repliqué, asombrado de su cabezonería. Ni hablar, me respondió tercamente, mientras se servía otra copa. Podría perder mi empleo si lo hiciera. Y ahí acababa toda la discusión para aquel tipo terco. Él era un hombre de su compañía y eso era todo. Su barco se había averiado y él había fondeado en aquel puerto, a la espera que la compañía le diese instrucciones. Y mientras no llegase, él no pensaba moverse ni 2 brazas de su actual posición. En vano traté de explicarle que lo más probable es que sus jefes ahora mismo estuviesen deambulando por alguna parte de Estonia o de Grecia, convertidos en una de esas cosas que podíamos ver en la orilla, pero no hubo manera de convencerle. Ushakov
era un ex capitán de la Marina de Guerra soviética que se había pasado a la flota civil con la desintegración de la URSS. Ahora no llevaba uniforme, pero su mentalidad seguía siendo la de un militar. Sin órdenes no se movería un pelo. Para él estaba claro que tenía que haber alguien por encima todavía, alguien que tomase las decisiones. ¿Que no hubiese nadie al mando? Eso era inconcebible. De su boca me faltaba oír lo más aterrador, sin embargo. Con desgana comenzó el relato de los últimos días del punto seguro de Vigo y la explicación de por qué seguían ellos vivos todavía. Por lo visto, las autoridades militares y civiles de la zona pensaron que la zona más segura para montar el punto era la zona franca del puerto de Vigo, totalmente vallada en su perímetro, dotada de amplias naves y almacenes, ideales en teoría para acomodar a multitudes, llenas de productos comestibles no perecederos, con una planta desalinizadora de agua y justo al lado del mar, que garantizaba el abastecimiento por vía marítima. Parecía la opción perfecta. Así, la asombrada tripulación del Zaren Kivis fue testigo de cómo en pocos días una multitud de casi 200.000 personas atestaba hasta límites insospechados las instalaciones portuarias. Lo que parecía una superficie imposible de ocupar en su totalidad, pronto resultó ser insuficiente para acoger a tal marea humana. Los niveles de hacinamiento comenzaron a ser insoportables, a medida que refugiados de otras zonas de Galicia e incluso del norte del vecino Portugal se iban sumando a los originales, pues la zona franca pronto llegó a su límite de habitabilidad, dadas las circunstancias, pero los refugiados seguían agolpándose ante sus puertas, escapando de todas partes, y por otro lado ya nadie se atrevía a salir del punto seguro. Ellos, los no muertos, ya estaban rondando por sus proximidades, y salir sin protección era un suicidio. El mando en el punto seguro, en teoría, le correspondía a un comité civil, compuesto por el alcalde de la ciudad, el subdelegado del gobierno central en la provincia y 2 conselleiros de la Xunta de Galicia, atrapados casualmente en el punto, pero realmente quienes manejaban el tinglado era un capitán de fragata de la Armada y un coronel del Ejército de Tierra, que dirigían conjuntamente las fuerzas militares que defendían la zona. Súbitamente, Ushakov se interrumpió y levantó la mirada del fondo de su vaso de vodka para mirarme. A partir de aquí es cuando la historia empieza a ser desagradable. Me observó fijamente. ¿Estás seguro de querer oír esto? Tragando saliva, asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Con un suspiro, Ushakov comenzó a hablar. 1 de marzo de 2006, 18:45 horas, entrada 61. Empezaba a hacer calor, mucho calor, en aquel camarote. Mientras me desabrochaba la parte de arriba de la camisa, mi mirada no podía apartarse de la cara de Ushakov, que con voz grave seguía narrándome la historia de los últimos días del punto seguro de Vigo. Al principio todo fue según lo planeado. Las fuerzas militares presentes en el punto seguro, unos 600 hombres pertenecientes a diversas unidades del ejército, la Armada y la Guardia Civil, junto con los restos de la policía local, se encargaban de mantener la integridad del perímetro. Para ello contaban con abundante equipo de combate, incluidos varios transportes blindados y un par de helicópteros artillados. Amarradas en el puerto estaba un buque de transporte de la Armada y una de las modernas fragatas F-100, recién salidas de los astilleros de Ferrol, con su moderno sistema de misiles absolutamente inútil en esa situación, donde se había instalado el mando civil y militar del punto seguro. Las primeras oleadas de no muertos que llegaron hasta el punto fueron fácilmente eliminadas por sus defensores. Seguía Ushakov. Estaban bien atrincherados y tenían la suficiente potencia de fuego como para mantenerlos a raya. Pero seguían llegando, cada vez más, y la munición de las armas era cada vez más escasa.
¿Cómo sabe todo esto? En ese momento parte de mi tripulación y yo estábamos en tierra, me dijo, con un encogimiento de hombros. Uno de mis marineros estaba en el hospital de campaña que organizaron en una de las naves industriales, con la cadera rota a causa de una caída durante la borrasca, así que hacíamos visitas frecuentes a tierra. ¿Y por qué no se quedaron en tierra? No podía dejar mi buque, me respondió, con cara de eso es más que evidente. Además, las autoridades del punto no nos permitían quedarnos más que unas horas en tierra. Se sirvió con otro vaso. Los recursos empezaban a ser escasos y no querían tener más bocas que alimentar. Por lo visto, el punto se había ido convirtiendo en una superficie ultrasaturada y según pasaban esos días, la población inicial de 200.000 personas fue creciendo paulatinamente hasta llegar a los 350.000 refugiados. A medida que grupos procedentes de otros puntos seguros y supervivientes aislados como yo se iban sumando a lo que parecía el único lugar en manos humanas en más de 300 kilómetros a la redonda. Pronto comenzaron los problemas de abastecimiento y las enfermedades. Una multitud de más de 300.000 personas consume cantidades ingentes de alimentos, varias toneladas de víveres cada día, y estos pronto comenzaron a escasear. El supuesto abastecimiento por vía marítima no llegó nunca, pese a las promesas de las autoridades presentes en la zona. Posiblemente no llegó porque no había ningún otro lugar cercano de donde pudiese llegar ayuda. Era irónico. Las autoridades pronto organizaron partidas de saqueo para abastecer a la multitud y todos los días columnas de camiones escoltados por blindados y cargados de militares y voluntarios armados hasta los dientes salían del punto seguro para volver a caer la noche con kilos y kilos de alimentos. Pero el plan pronto se reveló un fracaso. Una vez saqueados los centros comerciales de la ciudad, las expediciones tenían que ir cada vez más lejos y los resultados eran cada vez más pobres. En un día muy bueno podían meter en el punto del orden de 3 toneladas de alimentos, pero esa cantidad era absolutamente insuficiente para mantener a tantas bocas. Pronto empezaron las medidas de racionamiento. Racionamiento, musité atónito. ¿Cómo es posible? Yo he estado multitud de veces en los grandes centros comerciales de esta zona y son enormes. Deben de tener provisiones para alimentarnos durante años. Querido amigo, me respondió Ushakov, meneando la cabeza, piensa en la cantidad de comida necesaria para mantener a 350 personas todos los días. Uno de sus grandes centros comerciales podría mantener a semejante multitud con suerte durante una semana. Después estaría agotado y no habría camiones de reparto para reponer las mercancías consumidas. Me quedé en silencio, asombrado por la magnitud de los acontecimientos. Me imaginé la desesperación que debieron sentir las partidas de saqueo durante esos días, cruzando la ciudad muerta, rodeados de miles de esas cosas, viniéndose obligados a vaciar alguna pequeña tiendita de barrio para conseguir víveres, jugándosela la vida por menos de 100 kilos de comida. Joder, tuvo que ser angustioso para esa gente. La falta de alimentos no fue el único problema, continuó Ushakov, inmisericorde. 350.000 personas generando residuos, cagando y meando, sin una infraestructura adecuada, hizo que el punto pronto oliese como una auténtica cloaca. Una sonrisa triste iluminó su rostro. De repente, vivir a bordo del Sarenkivsk se transformó en una auténtica ventaja con respecto a la multitud de tierra. Yo no podía responder. Notaba una presión terrible en el pecho, que se iba acentuando a medida que la historia se iba desarrollando ante mis ojos. Joder. Las enfermedades siguieron con rapidez a la suciedad, como acostumbra a suceder en estos casos. Puede que en toda la superficie del puerto hubiese un total de 1.000 o 2.000 servicios, con lo cual salía a una media de 350 personas por cagadero. Niet.
Ushakov era duro hablando en ese momento. Así que el tifus y otras enfermedades comenzaron a asolar el punto seguro. ¿Otras enfermedades? Conseguí pronunciar con voz ronca. Mi garganta estaba como el papel de lija. Sí, otras enfermedades. Casi todo el mundo pareció olvidar que pese a lo excepcional de la situación, seguía habiendo gente que padecía cáncer o que eran hipertensos, niños con enfermedades infantiles, mujeres a punto de dar a luz. Ahora su expresión era sombría. Incluso se dieron varios brotes de botulismo a causa de consumir alimentos en mal estado. Suspiró. Uno de ellos era un marinero de este barco. Pronto las enfermedades comenzaron a pasar su factura. Una zona del puerto, que se puede ver fácilmente desde cubierta del Zarenkivís, fue transformada en camposanto. Al cabo de unas semanas, varios cientos de túmulos lo cubrían por completo. Ahora la botella de vodka estaba casi vacía. Esos fueron los afortunados. Voy a hacer un inciso. Para los que no lo sepan, las comidas que están en conserva sí duran mucho tiempo, ¿vale? En conserva, en latas y todo esto. Pero claro, si se hinchan la lata, es porque ya está en mal estado. Y entonces si se come de ahí, se produce botulismo, digamos, la enfermedad del botulismo, que es de la que está hablando el capitán el Ushakov, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta en estos sitios, ¿vale? Si se produjera una catástrofe o algo, que se sepa que no se puede comer de latas que están hinchadas, incluso algunas que están abolladas. Tampoco es bueno, ¿vale? Sigo con el libro. Ushakov resopló y levantando su enorme corpachón se acercó al aparador a coger una segunda botella. Mientras tanto seguía hablando. Las cosas empezaron a descontrolarse a medida que la desesperación y la ley del más fuerte empezaban a acampar por el punto seguro. Las peleas, los incidentes y los asesinatos se extendieron como un reguero de pólvora. A medida que la gente tenía que luchar por un pedazo de comida, pues ya veis. Los militares tomaron cartas en el asunto y decretaron la ley marcial en todo el punto. Pronto docenas de cuerpos de asesinos y saqueadores colgaban por el cuello de las grúas portuarias, como escarmiento para el resto, pero a los únicos que pareció aprovecharles fue a los cuervos y a las gaviotas, que se dieron un festín con los ojos de los arrugados. La necesidad de comida era demasiado grande y las luchas continuaron. Los supervivientes podían escoger entre vivir en el purgatorio del puerto o en el infierno de fuera. La situación era así de atroz. A ese extremo se había llegado. Perdonad que haga otro inciso, pero es que yo opino que yo, si ocurriera algo parecido a esto, yo jamás iría a un centro de estos. De punto seguro, porque es que seguro que pasaría esto que está comentando Manel aquí. Lo que ha escrito Manel aquí es que pasaría seguro. Yo prefiero sobrevivir por mi propia cuenta, con mi familia, si la tuviera en ese momento, viva, y si no, prefiero estar sola. Pero esto de estar en un sitio con un montón de gente, es que pasaría esto seguro. ¿Es una novela de ficción? Sí, pero esto pasaría seguro, seguro. Sigo con el libro. Cuando las cosas se estaban poniendo realmente feas, una lancha del puerto cargada de militares abordó el Zaren y lo registró en busca de provisiones. Ushakov me guiñó un ojo. No pudieron encontrar nada, por supuesto. Habíamos escondido casi todos nuestros víveres en la bodega entre toneladas de bobinas de acero. Gracias a eso nosotros no hemos pasado hambre en ningún momento. Por un momento su postura me pareció tremendamente egoísta, pero pensándolo con más detenimiento comprendí que había adoptado la decisión más lógica. Por supuesto. Posiblemente yo hubiera hecho lo mismo. Pues claro. Mientras contemplaba al pensativo ucraniano con la mirada perdida en el mamparo del fondo, empecé a sentir un profundo respeto por él.
¿Qué pasó a continuación? A continuación fue cuando las cosas se empezaron a poner auténticamente feas. Me respondió para mi sorpresa. Una noche especialmente oscura, la fragata y el transporte militar levaron anclas y salieron silenciosamente del puerto. A bordo de ellas se iba todo el personal de la Armada, las autoridades civiles y aproximadamente 200 o 300 personas con contactos, influencias o dinero. Meneó la cabeza. No sé a dónde se dirigían, supongo que a las Islas Canarias o a cualquier otro lugar donde no hubiese llegado la infección. El hecho es que se largaron, dejaron al resto en la estacada, concluyó, apurando un trago de vodka. Mientras yo bebía el mío, Usakov me contó que al día siguiente, cuando la multitud descubrió la ausencia de los buques militares, el caos se desató. Quizás el más sorprendido fue el coronel del Ejército de Tierra, que dirigía a los poco más de 300 militares que quedaban en el punto seguro. Madre mía, las relaciones con el capitán de fragata habían sido muy tensas a lo largo de las últimas semanas y por lo visto el enfrentamiento entre ellos había llegado a tal punto que nadie había tenido la delicadeza de informarle el plan de fuga. Este coronel, un tal Jovellanos, era un ordenancista en toda regla y tremendamente estricto. La tensión de todas esas semanas y la responsabilidad de tener sobre sus hombros la seguridad de toda esa gente pesaban demasiado sobre sus hombros. Pesaban tanto que acabó perdiendo el control. Cuando la multitud comprobó que los barcos militares habían abandonado la ría, se desató una auténtica locura por abordar cualquier buque que hubiese en el puerto. Se corrió el rumor que la fragata se dirigía al archipiélago canario y que cualquier buque que la acompañase sería acogido en las islas, que como ya se sabía era el único punto del territorio español a donde no había llegado la plaga. Jovellanos sabía que ese rumor no era cierto y que además el 80% de los buques de puerto no estaban capacitados para realizar un viaje de miles de millas por mar abierto, así que hizo lo que pensaba que era lo correcto. Dispersó la multitud a tiros, provocando una auténtica carnicería y después dio la orden de barrenar todos los buques que hubiesen en el puerto para mandarlos al fondo. Si no había escapatoria, los supervivientes del punto tendrían que luchar hasta el final o morir. De lo que no fue consciente era de que para el punto seguro de Vigo ya no había ninguna esperanza. El Zarenkivís se salvó de irse al fondo gracias a que era el único buque que estaba fondeando a cierta distancia del puerto y a que la avería de su eje le impedía desplazarse a alguna parte. Aún así, todos los días, docenas de personas desesperadas se dirigían hasta el carguero a nado, suplicando ser admitidas a bordo. Usakov tuvo que ser muy estricto y ordenar a sus hombres que ni saliesen a cubierta. El Zarenkivís y sus provisiones no se podían permitir acoger a docenas de supervivientes famélicos, enfermos y desesperados. Esa era la situación en el punto seguro de Vigo, decía el ucraniano, cuando pasó todo eso. ¿Cuándo pasó todo eso? ¿A qué se refiere?, pregunté. Cuando llegó el día que el punto seguro de Vigo cayó, respondió con tono ominoso. Aún no había oído nada. La parte más espeluznante de la historia todavía estaba por llegar. «2 de marzo de 2006, 19:27 horas. Entrada 62». Una densa masa de nubes había ido cubriendo el cielo a medida que la charla se desarrollaba en aquel camarote asfixiante y poco ventilado. La tormenta que se estaba gestando en el cielo era poca cosa al lado del terremoto interior que me estaba provocando el relato de Usakov, pero era absolutamente incapaz de dejar de escuchar la historia que brotaba de sus labios. Necesitaba oír, necesitaba saberlo todo. Las cosas se torcieron definitivamente una semana después de que los barcos se largasen, aproximadamente. Me miró con ojos turbios. Era de esperar. ¿Era de esperar? ¿Por qué?
Piense un poco, señor abogado, replicó. Cuando los barcos zarparon, todo el personal de la armada se largó en ellos, además de unos cuantos afortunados soldados de tierra. Eso dejó al más que agobiado coronel Jovellanos con poco más de 300 hombres para defender todo el perímetro del punto seguro y a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños que se hacinaban dentro de él. ¿Y? He de reconocer que en aquel momento todo el vodka que había bebido me estaba enturbiando la cabeza. No era capaz de ver todas las implicaciones. Usakov, como buen ucraniano, estaba más acostumbrado que yo a aquel veneno y no parecía estar afectado. Pues es más que evidente, resopló. Cuando se vio tan corto de efectivos, tuvo que empezar a reclutar voluntarios entre los civiles que se apiñaban como ratas dentro del puerto y equiparlos con material de combate. Hizo una pausa. Dadas las circunstancias, era la única alternativa viable que le quedaba si pretendía mantener controlado todo el perímetro. Pero teniendo en cuenta cómo estaban los ánimos, aquello era una invitación al desastre. A través de la nebulosa que el alcohol creaba en mi mente, fui entendiéndolo todo, mientras Usakov seguía desgranado, in misericordia, todos los acontecimientos de los que fue testigo desde la cubierta del Zarenkivís. Jovellanos reclutó a varios cientos de civiles y, armándolos hasta los dientes, los puso a patrullar el perímetro o los utilizó en misiones de saqueo, en busca de alimentos fuera del punto seguro. Pero no eran militares, simplemente eran civiles vestidos de soldados y armados como ellos, sin ningún tipo de nociones de guerra urbana o de supervivencia, y además estaban desesperados y hambrientos. Aquello hizo que las bajas aumentasen vertiginosamente. El problema era que cada vez que un voluntario caía, su equipo se perdía irremisiblemente, con lo que la capacidad de defensa del punto se iba viendo reducida, lenta pero inexorablemente. A esas alturas ya había una multitud de varias decenas de miles de esas cosas agolpadas al otro lado de la valla del puerto. El capitán parecía estar hablando para sí mismo en aquel momento. Desde la cubierta los podía ver con los prismáticos perfectamente. Era un espectáculo horrible. Miles de esos probosque, apiñados, silenciosos, con esas horribles heridas, todos ellos muertos y sin embargo caminando. Su ceño se frunció. Es un castigo de Dios, no me cabe duda. ¿Y después qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Esos monstruos consiguieron entrar en el puerto. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Y qué más da eso? El hecho es que entraron. Es lo importante. Resopló. No tengo ni idea de cómo fue. Me miró fijamente, como protestando. Pudo ser de cualquier manera. Quizá alguno de los civiles enviados en misión fuera del perímetro volvió infectado y no tuvo el valor o la disciplina suficiente para informar de ello hasta que fue demasiado tarde. O quizás esas cosas encontraron una brecha en el perímetro de más de 4 metros. 4 kilómetros. O quizás simplemente alguien se olvidó de cerrar bien una puerta una noche o no revisó bien un candado. Abrió los brazos, como para demostrar su ignorancia. Ellos entraron, finalmente, y entonces fue el caos. Era capaz de verlo mentalmente mientras Usakov hablaba. De alguna manera, unos cuantos infectados se colaron dentro del perímetro y en una zona tan masificada pronto causaron estragos. El pánico se desató y auténticas avalanchas humanas se dirigieron atropelladamente de un lado a otro sin rumbo, tratando de escapar de aquellos seres. Precisamente ese caos fue su ruina. Si Jovellanos hubiese contado con más soldados profesionales, quizá podría haber hecho algo, pero con su variopinta colección de civiles y restos de unidades disgregadas, no tenía ninguna posibilidad. Los destacamentos que enviaba para restaurar el orden eran aplastados por una multitud presa del pánico que no atendía razones. Los pocos grupos militares profesionales que quedaban trataron de abrirse paso en medio de la muchedumbre hasta donde pensaban que podían estar los no muertos para hacerle frente. Pero al ser tan pocos, la propia multitud les impidió llegar con celeridad.
Por mucha potencia de fuego que tengas, si estás tú solo ante un montón de enemigos en el campo de combate, estás jodido. Se rascó la cabeza mientras me miraba con aire serio. Eso lo aprendimos nosotros en Afganistán hace un montón de años y aquí fue lo mismo. Los pocos militares supervivientes, aislados del resto de sus pelotones, hicieron frente de forma valiente al creciente número de no muertos, algunos de forma heroica y desesperada, hasta que finalmente fueron engullidos por aquella masa. A partir de ahí, el destino de los miles de refugiados del campo estaba absolutamente sellado. Desarmados, atrapados dentro del recinto, presas del pánico e indefensos, su suerte estaba echada. Los más afortunados fueron los que murieron aplastados por las muchedumbres o asfixiados bajo docenas de cuerpos. La voz de Usakov ahora era casi un susurro. Ellos por lo menos no vieron lo que sucedió a continuación. Casi no me atreví a preguntarlo, pero tenía que hacerlo. ¿Qué es lo que sucedió? Mi voz era un gorgojeo. Que el coronel, cuando lo vio todo perdido, aplicó su particular solución final. A lo largo de la semana, sus hombres habían ido colocando cargas explosivas en la mayoría de las naves y barracones del puerto, uno de ellos lleno de fertilizantes químicos altamente volátiles. Su idea era que si todo se iba al carajo, por lo menos arrastraría a todos los malditos monstruos que pudiera al infierno. Echando su enorme corpachón para atrás, se frotó los ojos y parpadeó. Pero salió mal. ¿Qué pasó? Calcularon mal el efecto de las explosiones. Sacó un arrugado paquete de cigarrillos del bolsillo de su chaqueta y me tendió uno. Yo lo cogí, ansioso por sentir algo que no fuese aquel alcohol en la boca. Cuando las cargas explotaron, mucha gente estaba refugiada dentro de las naves y éstas se desplomaron en llamas sobre sus cabezas. Encendió el cigarrillo y exhaló una columna de humo. Esos murieron abrasados o aplastados, casi en el acto. Fueron muy afortunados. No veo por qué. Porque el resto, varios cientos de miles, estaban aún por el puerto, corriendo de un lado a otro sin escapatoria. Rezongó con voz trémula. Imagínese la escena tal y como yo la vi esa noche. En medio de la oscuridad más absoluta y tan solo iluminados por el resplandor de las llamas de los incendios, miles de personas corrieron sin cesar, aterrorizados sin saber si el grupo que veían acercarse al fondo era de humanos o de esas cosas. Desde el Saren se oían gritos, gemidos, aullidos y unos cuantos disparos aislados. Mientras el olor de humo y de carne chamuscada invadía toda la atmósfera hasta el punto de hacerte vomitar, se inclinó con una mirada febril. Era una ventana directa al infierno, literalmente. Me estremecí. Pude imaginarme el horror y la desesperación absoluta que debió de sentir toda esa gente atrapada en el puerto a medida que esas cosas los iban acorralando, a medida que iban cayendo, víctimas de sus mordiscos. Los antiguos refugiados, ahora transformados en cazadores, se sumaban a la manada de no muertos, atacando a sus antiguos conocidos, amigos o familiares. Todo ello iluminado por el resplandor de docenas de pavorosos incendios. Una escena demencial. No hay mucho más que decir, siguió narrando. La carnicería continuó por lo menos durante 12 o 14 horas más, pero el humo nos impedía ver cualquier parte de la orilla del barco. Finalmente el ruido cesó por completo. No se oía absolutamente nada, aparte del ocasional chasquido de alguna estructura carbonizada al derrumbarse o el sordo gemido de alguna de esas cosas. Se interrumpió. Bueno, y ese ruido, por supuesto. ¿Ruido? ¿Qué ruido? Al principio no sabíamos qué podía ser. Acostumbrados al barullo de una multitud de cientos de miles de personas, el puerto estaba desacostumbradamente silencioso, tal y como lo puede ver ahora, me dijo, señalando hacia el ojo de buey del camarote. Pero en aquel momento nos sorprendió profundamente. Por eso,
oíamos el ruido. Aún no me ha dicho qué era, protesté. Porque está usted interrumpiéndome constantemente, replicó. El origen del ruido lo descubrimos a medida que la masa de humo se fue elevando. Se estremeció sin poder evitarlo. Era producida por cientos, miles de pies calzados y descalzos al arrastrarse sobre el cemento y el asfalto del puerto. Me miró. Los pies de todos los refugiados del puerto no se habían fallecido antes de contagiarse, de convertirse en uno de esos no muertos. Me quedé horrorizado, aplastado ante la espantosa idea de cientos de miles de seres inocentes atrozmente atacados, mordidos y mutilados para acabar levantándose otra vez, pero en esta ocasión convertidos en cientos de miles de monstruos. Jesús, era estremecedor. Me estaba mareando en aquel camarote. Necesitaba que me diera el aire. Evidentemente, no todos los refugiados cayeron. Los más hábiles, los más duros, unas cuantas docenas, quizás unos cuantos cientos, se las apañaron para sobrevivir a esa noche espantosa y permanecieron escondidos entre las ruinas del puerto, hasta que esa inmensa muchedumbre de no muertos se desperdigó a los cuatro vientos. Cuando tan solo quedaban unos centenares en el puerto, como puede ver ahora, huyeron todos ellos, cada uno en la dirección que consideró más oportuna, solos o en pequeños grupos, concluyó Ushakov. ¿Sí? Le miré con ojos vidriosos. ¿Y cómo sabe usted eso? Es muy sencillo, me replicó sonriente haciendo un gesto teatral, porque uno de esos supervivientes está ahora a bordo del Zaren Kibis. Precisamente me disponía a presentárselo, dijo mientras se levantaba y se dirigía a la puerta del camarote. «6 de marzo de 2006, 15:17 horas. Entrada 63. Sintiendo una leve sensación de náusea, me incorporé, dispuesto a seguir a Ushakov. En cuanto me puse en pie, me di cuenta que mi delicado estómago occidental no estaba hecho para semejante combinación de vodka ruso, calor húmedo, olor a comida y grasa de motor. Y conversación macabra. Empujando atropelladamente un par de sillas, me dirigí al ojo de buey y tras abrirlo dejé un bonito dibujo de vómito contra el casco de Zaren Kibis. Estupendo. Estaba dejando una impresión cojonuda de mis nuevos amigos. Limpiando los restos de bilis de mi boca, me giré y me dirigí de nuevo hacia Ushakov, quien con una mirada levemente irónica me contemplaba desde el marco de la puerta del camarote. Supongo que estaría pensando que era una nenaza, pero si es así, no dijo nada y se limitó a hacerme un gesto con la cabeza, indicándome que lo siguiera. Recorrimos un corto pasillo plagado de tuberías y cables, con varias puertas a los lados. En general, el aspecto de aquel buque era completamente ruinoso y resultaba sorprendente pensar que acaba de realizar un viaje de docenas de miles de millas náuticas desde el sudeste asiático. Finalmente llegamos a una compuerta en un mamparo situado al final de unas escaleras que descendían a las entrañas del barco. El olor a cerrado y a la humedad allí eran mucho más intensas, pero parecía ser el único en notarlo. Al abrir la puerta pude ver un camarote parecido al del capitán, pero de dimensiones más modestas y con una litera doble en lugar de la espaciosa cama del cuarto de donde veníamos. Sentado en una de las literas estaba un hombre de unos 50 años, grueso, con las venas capilares de su nariz muy marcadas, lo cual indicaba una excesiva afición por las bebidas alcohólicas y con el rostro surcado de arrugas. Frente a él, al otro lado de una caja de madera boca abajo que servía de improvisada mesa para un tablero de ajedrez, estaba otro hombre, de unos 40 años, de complexión fuerte, bajo, rubio, con unos ojos de un color asombradamente azul y unos lacios bigotes colgándole del labio superior. No pude evitar acordarme de Axteris, el galo, en cuanto le puse los ojos encima.
Cuando entramos, Asterix y Nariz de Borracho parecían estar inmersos en las últimas jugadas de una intensa partida de ajedrez. Se pusieron precipitadamente en pie en cuanto nos vieron. Usakov se acercó a ellos y cruzó unas cuantas frases apresuradas en ruso con ambos, mientras me señalaba varias veces en el curso de la conversación. Me sentía sumamente incómodo al tiempo que Usakov y Nariz de Borracho parecían discutir algo vivamente, mientras Asterix se limitaba a contemplar a ambos tristemente y de vez en cuando me dirigía una mirada resignada. Finalmente Usakov se giró hacia mí y me hizo señas para que me acercara. «Señor abogado». No me gustaba cómo sonaba aquello en su boca. Tenía un rintintín un tanto faltón. Le presento al primer oficial del zar en Kibis, el señor Alexander Grigori Kristinev, al tiempo que señalaba al de la nariz roja. Le estreché la mano cautelosamente, al tiempo que era obsequiado con un torrente de palabras en ruso que no supe descifrar. Mi primer oficial es de los marinos de la vieja escuela y dice que lamenta no poder dominar lo suficiente otro idioma que el ruso, así que me transmite sus saludos para usted. Dígale que estoy encantado de estar a bordo de esta nave y de encontrarme entre ustedes. Oh, no será necesario, me respondió Usakov en un tono que empezaba a desgranarme. Creo que entre amigos como nosotros no son necesarias ciertas formalidades. Niet. Permítanme presentarle al señor Víctor Pritchenko, ucraniano como Alexandre y yo, y superviviente del punto seguro de Vigo. Contemplé al pequeño rubio de bigotes mientras le estrechaba la mano y trataba de evitar que la sorpresa asomase a mi rostro. ¿Qué demonios hacía un ucraniano en el puerto de Vigo? Vaya casualidad más extraña. Pero mi sorpresa fue completa cuando el pequeño ucraniano se empezó a dirigir a mí en un herrumbroso y primitivo español. Encantado de conocerle, señor. Mi nombre es Víctor Nikolaviev Pritchenko. ¿Habla usted español?, repliqué, absolutamente atónito. No era el tipo de superviviente que me esperaba. Da. Yo viviendo en España por 6 meses. Yo viviendo antes en España varias veces, desde hace 4 años. Yo venir a España todos los años, me contestó, con una mirada triste en sus ojos claros. ¿A qué viene usted a España? Yo trabajo. Yo todos años trabajo para Siunten. Estaba demasiado estupefacto para preguntarle qué o quiénes demonios era ese tal Siunten. Ya habría tiempo para ello. Mientras contemplaba a aquel pequeño hombre y su cándida mirada azul, comprendí un par de cosas. Evidentemente no me mentía, pero estaba asustado, jodidamente asustado. Algo le tenía aterrorizado y que me matasen sí podía suponer que era. Usakov, que no dominaba el castellano y visiblemente incómodo por no saber qué era lo que nos decíamos, decidió interrumpir abruptamente la conversación. Ladrándole un par de órdenes a su segundo, envió a este y al pequeño ucraniano escaleras arriba mientras me invitaba a seguirle de nuevo, ahora hacia los pisos superiores. Mientras subíamos los tramos de escaleras, me fue contando el resto de la historia de Víctor Pritchenko. La noche de la masacre del punto seguro, se acercó nadando hasta el zar en Kibis y empezó a dar voces. Al oír a alguien hablando en ruso, decidió permitirle subir a bordo y desde entonces estaba allí con ellos. Por lo visto era estibador o técnico del puerto o algo por el estilo. Algo en su manera de contar la historia me hizo desconfiar. Ese tipo no me estaba contando la verdad, al menos no toda. Ahora bien, ¿qué era exactamente lo que me estaba ocultando? Y sobre todo, ¿por qué? Cuando llegamos a la parte superior de las escaleras, descubrí para mi sorpresa que seguimos subiendo hacia el puente de mando a varias decenas de metros de la cubierta. Al llegar allí, Usakov se sentó en su puesto de capitán y me miró escrutador. ¿Y bien?, le pregunté, cada vez más confuso. Vamos a ver, señor abogado, si no me equivoco por lo que usted me ha contado, es de una ciudad muy cercana a Vigo, ¿no? Sí, de Pontevedra, a solo 30 kilómetros por carretera. Por lo tanto,
Entiendo que usted conoce bien esa ciudad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Estaba cada vez más confuso, no entendía a qué venían aquellas preguntas tan absurdas y a dónde quería ir a parar, pero algo flotaba en el ambiente. Perfecto. Pareció quedarse pensativo por un momento e inopinadamente me espetó. ¿Sabe usted dónde queda la oficina principal de correos de Vigo? Claro que sí, pero ¿a qué demonios viene eso, capitán Usakov? Oh, vamos, estoy seguro que para una persona tan ingente como usted no se le habrá escapado. Está más que claro que necesito algo que está allí. Mi expresión debía ser cómica. ¿A correos? ¿Pero qué le pasaba a aquel individuo? Hace ya 2 meses que no recibo ninguna comunicación por parte de la compañía. Empezó a hablar con voz cansada. Cuando atracamos en Vigo, justo después de la tormenta, lo primero que hice fue ponerme en contacto telefónico con el agente de la compañía en España para solicitarle instrucciones, ya que los teléfonos en Estonia parecían no funcionar y en Grecia no respondía a nadie. Se estiró en su asiento. Prometió mandarme un paquete de instrucciones completo desde Madrid por correo, pero la evacuación al punto seguro nos impidió recogerlo en la oficina. ¿Por qué me cuenta todo esto a mí? Creo que es evidente, mi joven amigo. Necesito ese paquete y alguien tiene que ir a buscarlo, alguien que sepa dónde está la oficina, y ese alguien es usted. Le miré de hito en hito, tratando de averiguar si me estaba gastando una broma. No podía estar hablando en serio. Aquel tipo me estaba pidiendo que desembarcase en una ciudad infestada por miles de no muertos, que la atravesase como quien va a comprar una barra de pan, que entrase en la oficina de correos y que volviese a bordo con su jodido paquete como si fuera un cartero. Definitivamente el vodka le había hecho más daño a él que a mí. Capitán, no puede estar hablando en serio. Lo siento mucho por su paquete, pero si está en esa oficina, por lo que a mí respecta, se puede quedar allí hasta el final de los tiempos. No sabe usted lo que me está pidiendo. Yo he estado entre esos seres y le puedo asegurar que son monstruosos. Me estaba alterando a medida que hablaba, pero no lo podía evitar. Es una auténtica locura. Es absolutamente imposible que una persona pueda atravesar esa ciudad sin que esos engendros del infierno acaben con él. Se lo digo en serio. Oh, pero no irá usted solo, por supuesto. Mi oficial y algunos de mis hombres le acompañarán. Sonrió malévolamente. Al fin y al cabo es un paquete de la compañía y usted es un extraño. No se lo podemos confiar. Concluyó, su función consiste únicamente en servir de guía hasta allí y conducirlos de nuevo de vuelta. Estaba como una puta cabra, me tenía que largar de allí. Lo siento mucho, capitán, pero no cuenten conmigo para ese disparate, le dije a medida que me incorporaba. Le agradezco su ayuda, su hospitalidad, pero creo que debo marcharme de aquí, así que no le importa. Oh, me temo que hay un error, me interrumpió. No se lo estoy pidiendo, se lo estoy ordenando. Si no accede en menos de 5 minutos, usted y su precioso gato estarán flotando en el agua con una bala en la cabeza cada uno. Me temo que no tiene usted elección. Aquel hijo de puta se retrepó en su sillón, visiblemente satisfecho, mientras me contemplaba. Me tenía cogido por los huevos, y ambos lo sabíamos. 7 de marzo, 2006, 22, 8 horas. Entrada 64. Tragué saliva, mientras notaba una ola de sangre helada recorriendo mis venas al tiempo que contemplaba a Usakov cómodamente recostado en su alto sillón, observándome. El muy cabrón parecía encontrar todo aquello sumamente divertido. Vamos, Tovarich. No se lo tome usted tan a pecho. Se inclinó hacia adelante y poniendo su boca casi junto a mi oído me susurró. Al fin y al cabo, tan solo le estoy pidiendo un pequeño favor a cambio de otro favor. ¿Nie?
Yo le he acogido en mi barco y usted a cambio me trae una pequeña cosita que necesito. Eso es todo. No tiene ni la menor idea de a dónde nos está enviando, capitán. Podemos morir todos por un miserable paquete enviado por alguien que ya debe estar muerto, respondí conteniendo la rabia. Cuento con su pericia para traer a todo el mundo de vuelta. Al fin y al cabo, usted ha llegado hasta aquí sin un rasguño, ¿niez? Entonces confío en que pueda dar un nuevo pequeño paseo sin que le pase nada malo. ¿Tengo alternativa?, pregunté, con la peor de mis muecas. Me temo que no. Entonces supongo que apelar a sus buenos sentimientos o a su humanidad es algo totalmente inútil, ¿verdad? Eres un auténtico bastardo, amigo. Anda y que te jodan. Antes de que me diese cuenta, Ushakov saltó hacia adelante como movido por un resorte y me sujetó por el cuello con una de aquellas enormes manazas, levantándome contra un mamparo. Me cogió absolutamente por sorpresa. Resultaba casi increíble que un tipo tan grande se moviera tan rápido. Mientras me sostenía a un palmo del suelo, acercó a mi rostro el suyo, totalmente transformado en una máscara demoníaca. Llevo más de un mes atascado en este agujero con mi maldito barco y toda mi tripulación, ¿me entiende?, gritó, enrojecido de ira. Desde que he llegado aquí, he esperado inútilmente la llegada de una persona que se tenía que hacer cargo y traer ese paquete y ¿sabe quién ha venido?, me preguntó. Nadie, absolutamente nadie. Me estaba asfixiando y ya veía puntitos de colores bailando delante de mis ojos. Aquel hijo de puta me iba a estrangular. Súbitamente pareció darse cuenta de mi extraño color o fue consciente de que si me mataba no tendría cartero, pero fuera lo que fuese, hizo que aflojase su presa. Caí al suelo, jadeando, tratando de inhalar un poco de aire. Necesito ese paquete. Simplemente lo necesito. He mandado ya un equipo a tierra hace una semana y no hemos tenido noticias de ellos desde entonces. No puedo permitirme perder más hombres. Se sentó de nuevo mirándome. Usted va a ir a por ese paquete para mí. Y si se le ocurre desviarse medio metro, lo juro por Dios que le meterán una bala en la cabeza. Así que procure no joderme usted a mí. ¿Me ha entendido, señor abogado? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Mientras me levantaba del suelo a duras penas, aquel cabrón era capaz de matarme si me negaba. Y lo peor es que no podía irme a ninguna parte. Desde el puente de mando podía ver perfectamente a un par de marineros fumando, cómodamente recostados en la cubierta del Corinto, con un par de AK-47 cruzados en sus regazos. Además, no sabía dónde estaba Lúculo, joder. De acuerdo, dije, en cuanto pude articular palabra. ¿Me da usted su palabra de que si le traigo el paquete me dejará marchar a continuación? Absolutamente. Usted cumpla su parte y yo cumpliré la mía. Ya. Y de regalo un par de rubias en bikini y un barril de cerveza, seguro. Tenía que ser pragmático y tomar el control de todo aquel asunto antes de que se descontrolase definitivamente. Sacando un aplastado Marlboro del bolsillo, me recosté contra las ruedas del timón y le miré fijamente, entre una voluta de humo, mientras pensaba a toda velocidad. De acuerdo, asentí, pero con una condición. En tierra mando yo. Sus chicos harán lo que yo les diga y no tratarán de joderme. ¿Vale o no vale? Totalmente de acuerdo. No sé ni por qué me preocupo. Lo más probable es que nos hayan matado a todos a los 10 minutos de tocar tierra. Además, no hablo ni una palabra de tagalo o de urdu. ¿Cómo coño me voy a entender con ellos? ¿En morse? No se haga el simpático. No está usted en situación para ello. El señor Pritchenko habla español, me respondió, y mi segundo irá con ustedes, con lo cual usted podrá hablar con todos los del grupo a través de ambos. ¿Y por qué no manda simplemente a Pritchenko? ¿No vivía en Vigo antes de todo esto? Pritchenko no vivía en Vigo, respondió lacónicamente, pero él dijo: basta de tonterías, tiene usted mucho que hacer.
me interrumpió mientras me invitaba a acompañarle. Descendimos las escaleras hasta llegar de nuevo a la cubierta. Allí me encontré al resto de mi equipo, esperándome. Estaban el pequeño Víctor, Asteri Prichenko, el segundo oficial en un enorme pistolón colgando de su cintura y 4 tripulantes más del Zarenkivís, con aspecto de ser pakistaníes. Iban todos vestidos con gruesas ropas de marinero de color oscuro y con mochilas repletas a la espalda. Cada uno de ellos sostenía una AK-47 en las manos, excepto Víctor, que parecía ir desarmado y que mantenía aquella mirada entre resignada y aterrorizada. Estaba tan jodido como yo. Estaba claro. Tú también te has presentado voluntario para esta historia, ¿verdad? Le pregunté mientras le apoyaba una mano en el hombro. ¿Cómo? Respondió confuso. Nada, olvídalo. Estaba claro que no captaba la ironía. Me giré hacia Ushakov. ¿Y mis armas? Usted no necesitará armas, amigo. Mis hombres le protegerán. Usted tan solo guíelos y tráigame esto de la oficina de correos. Me respondió mientras me tendía un papel. El boletín del puto paquete. Lo cogí distraídamente con una mano mientras que con la otra me ajustaba de nuevo mi viejo neopreno, ante la mirada algo asombrada de todos los presentes. Supongo que se preguntaban si estaba bien de la cabeza o es que pensaba que nos íbamos a hacer surf. Sin embargo, al fijarme en el resguardo, que me quitaron las ganas de hacer broma. Sí, coño, no me extrañaba que el anterior equipo se hubiera perdido. Aquel paquete no estaba en la oficina principal de correos, que casi se podía ver desde el puerto. El jodido resguardo no era de correos, era de UPS. El paquete estaba en las oficinas de esa empresa de mensajería y la dirección era de casi la otra punta de la ciudad. Resignadamente sacudí la cabeza y guardé el resguardo en una pequeña mochila vacía que me ofrecieron. Estaban dejando bien claro quién tendría que portear el paquete de vuelta. Me ajusté las cinchas y me asomé a la borda, contemplando la ciudad muerta. Su aspecto era sombrío, desolado, aterrador. Fuera de la devastación del puerto podía contemplar las calles de Vigo, llenas de coches abandonados de cualquier manera, basura, suciedad, papeles y plásticos revoloteando, y en medio de todo eso, docenas de esos seres vagando en un paseo infinito. Una puta zona muerta, y nosotros nos íbamos justo allí. Me estremecí y me giré hacia Ushakov. Está oscureciendo. Partiremos mañana por la mañana, en cuanto haya luz suficiente. No, señor abogado. Partirán ustedes justo ahora, aprovechando la oscuridad de la noche. ¿Pero sabe qué está diciendo? Así no les podremos ver, le respondí, agitado. No me lo podía creer. Ellos tampoco les verán a ustedes, respondió Ushakov, displicentemente. Y ahí se acababa la discusión. Por mucho que le explicase que a ellos no les hacía falta vernos para saber que estábamos allí, no conseguiría que me creyeran. Pensaría que trataba de retrasar la salida. Ushakov era un militar y aún pensaba como un militar. Para él estaba claro que una infiltración tenía que ser nocturna si quería tener posibilidades de éxito. Así que nos enviaba de noche y sin luna a una zona plagada de esos monstruos. Aquello era cada vez más estupendo. Una Zodiac bastante amplia nos estaba esperando amarrada a un costado del Corinto. Mientras nos dirigíamos hacia la borda, vi a uno de los marineros del Zarenkivís con Lúculo sujeto en sus brazos. Aquel tipo tenía un par de profundos arañazos cruzándole una de sus mejillas. Por lo visto, mi gato tampoco estaba muy contento con sus captores. En cuanto me vio, lanzó un largo maullido desesperado y se removió inquieto, deseando correr hacia mí. Pero el tipo que lo estaba sujetando ya había previsto esa reacción y llevaba puesto unos gruesos guantes. Con su mano derecha hizo un hábil giro y agotó completamente al pobre animal, inmovilizándolo por completo. Unas pulgadas más de presión y le partiría el cuello. Lúculo emitió un maullido lastimero mientras me contemplaba impotente.
Noté que la sangre se me agolpaba ante los ojos y di un paso hacia aquel individuo, pero alguien me propinó un fuerte empujón hacia la borda y pronto me vi descendiendo la escala hacia la Zodiac. Mientras me acomodaba en la proa de la misma, Usakov asomó su enorme corpachón por encima de la borda del Zaren Kibis e hizo una bocina con sus manos. Procuren volver pronto, señor abogado. Hace muchas semanas que mi cocinero filipino no dispone de nada de carne fresca y proviene de una cultura donde tiene multitud de recetas de gato. Se carcajeó. No sé cuánto tiempo podré retenerlo. El motor de la Zodiac arrancó después de 3 o 4 intentos y con un potente rugido comenzó a acercarnos a la orilla, mientras aquella amenaza aún resonaba en mis oídos. Condenado hijo de puta. La luz estaba disminuyendo a pasos agigantados, como es habitual en esa época del año en Galicia. Pronto sería noche cerrada. A medida que nos acercábamos a tierra, podía divisar con mayor nitidez ciertos detalles de la orilla. Casi preferiría no haberlos visto. Eran como una premonición de lo que nos aguardaba a tan solo unos centenares de metros. Súbitamente fui consciente del silencio absoluto que reinaba en la Zodiac. Me giré hacia atrás y me encontré con 6 pares de ojos expectantes, mirándome. Nariz Roja ladró una larga frase en ruso a Víctor. Esta sintió y se giró de nuevo hacia mí, mientras me observaba con aquella expresión casi infantil en sus ojos. Oficial Krisinev pregunta dónde desembarcó, dónde tierra. Dice que usted tener que guiar. Asentí. De acuerdo, ahora estaba al mando, por lo menos de momento. Tenía que tranquilizarme, tenía que pensar si quería salir de una pieza de aquella pesadilla y si quería recuperar a mi gato y mi barco. Animándome a mí mismo, comencé a escrutar la orilla, buscando desesperadamente un buen punto para desembarcar, un sitio seguro, una pista, una señal, algo. Súbitamente lo vi, cerca de la orilla. Claro que sí, joder, podía funcionar. ¿Por qué no? Puede que fuese nuestra mejor oportunidad. Girándome de nuevo en la Zodiac, se lo señalé al pakistaní que estaba manejando el motor y le indiqué por señas que se dirigiese allí. Quizás fuese una locura, pero no había muchas opciones.